El reloj marcaba las 9 de la noche cuando Leonardo Gallardo Shise salió del edificio de su empresa. Como siempre, vestía un traje impecable y caminaba con paso firme, ignorando el bullicio de la ciudad. Su chofer ya lo esperaba junto a su automóvil negro de lujo, pero Leonardo no tenía prisa. Prefería caminar unas calles antes de meterse en la comodidad silenciosa de su mansión. Llevaba años sumido en la rutina. Desde la muerte de su esposa y su hija en aquel accidente de auto, su vida se había convertido en una sucesión de días idénticos. Trabajo, reuniones, decisiones importantes, y luego la soledad. No tenía familia, no tenía amigos, solo su empresa y el dinero que irónicamente ya no tenía sentido para él. Dobló una esquina y vio algo que lo hizo detenerse. En la acera, una niña descalza estaba sentada junto a un semáforo. Su ropa estaba sucia y rota, y su cabello largo y enredado caía sobre sus pequeños hombros. Tenía los brazos envueltos alrededor de sus piernas, como si intentara hacerse invisible entre el caos de la ciudad. A su lado había un vaso de cartón con unas pocas monedas dentro. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Algo en esa imagen le resultaba insoportablemente familiar. La niña levantó la mirada y por un segundo sus ojos grandes y oscuros se clavaron en los de él. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente lo traicionó. Vio el rostro de su hija fallecida, en aquella niña abandonada en la calle. Sacudió la cabeza tratando de disipar la sensación. Era ridículo. No podía ser. Siguió caminando, pero algo dentro de él no lo dejó en paz. Se detuvo a unos metros y miró hacia atrás. La niña seguía ahí, con la misma expresión perdida, como si ya hubiera aceptado que nadie la vería. Leonardo apretó los labios. Nunca se había detenido a pensar en gente como ella. Él había nacido en una familia privilegiada. Nunca había pasado hambre ni frío. Para él, las calles eran solo el fondo de la ciudad que veía desde la ventana de su oficina. Pero ahora, esa niña estaba en su cabeza. Le vino una idea. Tenía que ponerla a prueba. Sacó su cartera, rebuscó entre los billetes y tomó uno de los más grandes. Se acercó lentamente a la niña y cuando estuvo lo suficientemente cerca, fingió un tropiezo. La cartera cayó al suelo, los billetes asomándose por los bordes. La niña parpadeó, miró la cartera, luego a él. Leonardo contuvo el aliento. Si ella la tomaba y salía corriendo, confirmaría lo que él siempre había creído, que la gente solo buscaba su propio beneficio. Pero si la devolvía, entonces tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo de bondad en el mundo. La niña tomó la cartera con ambas manos. Leonardo la observó sin moverse, sin respirar siquiera. Vio cómo sus dedos sucios rozaban el cuero negro y cómo sus ojos se agrandaban al ver los billetes dentro. Por un instante, pareció debatirse entre dos opciones. Corre, quédate. Leonardo ya sabía lo que pasaría. Lo había visto muchas veces en la vida. Las personas toman lo que pueden cuando nadie las está viendo. Así es el mundo. Así funciona la sociedad. Pero entonces, la niña hizo algo que lo dejó congelado. Se puso de pie, caminó hasta él y le tocó el brazo con suavidad. Señor, su voz era baja, apenas un susurro. Se le cayó esto. Leonardo la miró. Había una inocencia en su expresión que le resultaba imposible de entender. No había rastros de engaño en su rostro ni de nerviosismo. Ella no sabía quién era él. No esperaba nada a cambio. Simplemente había devuelto la cartera porque era lo correcto. Gracias, dijo él tomándola de vuelta. La niña asintió y volvió a sentarse en la acera. Leonardo guardó la cartera y por un momento pensó en seguir su camino, dejar todo esto atrás. No era su problema, pero no pudo. Sacó un billete y lo dejó en el vaso de cartón junto a la niña. Ella lo miró en silencio, sin tocarlo de inmediato. ¿Cómo te llamas?, preguntó Leonardo, sorprendiéndose a sí mismo por hacerlo. Isabela, dijo ella con voz apenas audible. ¿Dónde están tus padres? La niña bajó la mirada y su cuerpo se tensó. Se quedó en silencio, como si la pregunta le doliera. No tengo, susurró. Leonardo sintió algo parecido a un golpe en el pecho. Se agachó frente a ella y le sostuvo la mirada. ¿Y dónde vives? En la calle, respondió simplemente. Desde que el orfanato se incendió, he estado sola. Leonardo frunció el ceño. ¿Cómo has sobrevivido? Isabela se encogió de hombros. A veces la gente me da comida, a veces encuentro cosas en la basura.
No es tan difícil cuando aprendes a buscar. No hubo dramatismo en su voz, ni un intento de despertar lástima. Lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo, como si estuviera acostumbrada a vivir así. Leonardo sintió una rabia que no entendía. No contra la niña, sino contra la situación. Contra un mundo que dejaba que niños como ella terminaran solos, en las calles, sin nadie que los protegiera. ¿Siempre viviste en la calle?, insistió. Isabela negó con la cabeza. Vivía en un orfanato, pero se quemó. Leonardo frunció el ceño. ¿Un incendio? Sí. La voz de Isabela tembló apenas. Una noche, el fuego comenzó en la cocina. Nos despertamos con los gritos. Todos corrían. Había humo por todas partes. Una de las cuidadoras me sacó afuera, pero después de eso no la volví a ver. Leonardo sintió un escalofrío. ¿Alguien intentó buscarte después? No lo sé. Nos separaron. Dijeron que vendrían por mí, pero nadie lo hizo. Leonardo tragó saliva. ¿Y qué pasó después? No sé, nos sacaron. Los adultos nos dijeron que alguien vendría por nosotros, pero nadie vino por mí. La niña bajó la mirada y abrazó sus piernas. Leonardo sintió que algo dentro de él se rompía. No supo cuánto tiempo pasó ahí, mirándola, hasta que sintió la primera gota de lluvia en su mano. Levantó la vista y vio que el cielo se había oscurecido. El viento soplaba con fuerza y la gente comenzaba a apresurar el paso. Isabela se abrazó a sí misma, temblando. La tormenta se acercaba. Leonardo se puso de pie. No podía dejarla ahí, no podía darse la vuelta y olvidar lo que acababa de escuchar. «No puedes quedarte aquí», murmuró Leonardo, mirando la lluvia que comenzaba a caer. Isabela no respondió. Solo abrazó sus piernas con más fuerza. Leonardo suspiró. No tenía idea de qué hacer. Nunca había tenido que preocuparse por alguien más. Pensó en llamar a la policía, en buscar un refugio, pero la imagen de la niña bajo la lluvia lo detuvo. «Mira, solo por esta noche», dijo como si intentara convencerse a sí mismo. «No puedes dormir en la calle con esta tormenta. Vamos a encontrar una solución mañana». Isabela lo miró con cautela. «¿Me prometes que no me llevarás a un orfanato?» Leonardo asintió. «Te lo prometo». Ella dudó. Sus pequeños dedos se apretaron alrededor de sus rodillas. La lluvia comenzó a caer con más fuerza. «¿A dónde vamos?», preguntó con cautela. Leonardo la miró a los ojos y respondió con calma. «A mi casa». La lluvia golpeaba con fuerza el techo del auto, mientras Leonardo miraba de reojo a Isabela en el asiento trasero. La niña estaba rígida, con la mirada fija en la ventana, como si intentara memorizar cada calle por la que pasaban. «No tienes que estar tan tensa», dijo él sin apartar la vista del camino. «Nadie te va a hacer daño». Isabela no respondió, solo bajó un poco la cabeza y apretó las manos sobre su regazo. Cuando llegaron a la casa de Leonardo, la niña se quedó inmóvil en el auto. No parecía impresionada por la enorme mansión, pero sí desconfiada. La observó con ojos cuidadosos, como si intentara detectar una trampa. «Vamos», dijo Leonardo, saliendo del coche. Ella dudó. Por un momento, pareció considerar la opción de salir corriendo, pero la lluvia caía con demasiada fuerza y el frío la hacía temblar. Bajó del auto lentamente y lo siguió con pasos cautelosos hasta la puerta. Cuando entraron, el calor de la casa la envolvió de inmediato. La mansión era elegante pero fría, como si nadie la hubiera vivido realmente en mucho tiempo. Las luces eran suaves, los muebles impecables, pero no había rastros de una familia. Isabela se quedó parada en la entrada, con los pies mojados sobre el suelo de mármol. «Puedes quitarte los zapatos», dijo Leonardo, dejando las llaves en la mesa. «Hay ropa seca en el baño, si quieres cambiarte». Isabela asintió, pero no se movió. Leonardo se pasó una mano por el cabello. No estaba acostumbrado a estas cosas. No tenía idea de cómo tratar a una niña. «¿Tienes hambre?». Ella dudó y luego asintió lentamente. Leonardo fue a la cocina y comenzó a preparar algo. No era un hombre que cocinara, pero sabía lo básico. Abrió el refrigerador y sacó pan, queso y jamón. Cuando volvió a la sala con un sándwich en un plato, vio que Isabela seguía en el mismo lugar. «Puedes sentarte», le dijo. Ella avanzó con cautela y se acomodó en el borde del sofá, como si no quisiera ensuciarlo. Tomó el sándwich con ambas manos y le dio un pequeño mordisco. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Leonardo sentándose en un sillón frente a ella. «7», respondió sin levantar la vista. «¿Y hace cuánto vives en la calle?».
Ella tragó antes de responder. Desde que se quemó el orfanato, Leonardo sintió un peso en el pecho. No podía imaginar a un niño sobreviviendo solo en la calle durante meses. ¿Nadie te buscó? No. Silencio. Leonardo no sabía qué decir. Se dio cuenta de que no solo le faltaba experiencia con niños, sino que tampoco sabía cómo hablar con alguien que había pasado por tanto. No tienes que preocuparte por nada esta noche, dijo al final. Mañana podemos pensar qué hacer. Isabela levantó la mirada por primera vez. ¿Vas a llevarme a un orfanato? Leonardo exhaló. No lo sé. Ella asintió y bajó la vista al suelo. Gracias por la comida, murmuró. Leonardo la observó por un momento. Quiso decir algo más, pero no encontró las palabras. Voy a mostrarte tu habitación, dijo al final, poniéndose de pie. Isabela dejó el plato en la mesa y lo siguió en silencio. Cuando entraron en la habitación de huéspedes, la niña se quedó quieta en la puerta. La cama era enorme comparada con cualquier cosa que hubiera conocido antes. Las sábanas eran blancas y limpias. Había una lámpara en el buró y una ventana con cortinas gruesas. «Puedes dormir aquí», dijo Leonardo. Isabela entró lentamente y pasó una mano sobre la colcha, sintiendo la textura suave bajo sus dedos. «Es bonita», susurró. Leonardo no supo qué responder. «Descansa», dijo simplemente, antes de salir y cerrar la puerta. Se quedó parado en el pasillo por un momento, escuchando el silencio detrás de la puerta. Luego se fue a su propia habitación, sintiendo algo extraño en el pecho. Por primera vez en años, su casa no se sentía completamente vacía. Leonardo despertó temprano, no por costumbre, sino porque su mente no había descansado en toda la noche. Isabela. La niña no había salido de su cabeza ni un solo momento. Se preguntó si habría dormido bien, si no se habría escapado. Se puso una bata y salió al pasillo en silencio. La puerta de la habitación de huéspedes seguía cerrada. Seguía ahí. Bajó a la cocina y comenzó a preparar café. Mientras la cafetera burbujeaba, recordó su propia infancia. Nunca había conocido la falta. Su padre era un hombre de negocios, estricto, pero presente. Su madre lo cuidaba, lo mimaba. Él creció en una casa llena de reglas, pero también de estabilidad. Isabela no tenía nada de eso. Sacó pan y huevos del refrigerador. No era un gran cocinero, pero podía hacer algo decente. En su mente, su hija adoraba los huevos revueltos con queso. Su hija. El recuerdo golpeó con fuerza. Cerró los ojos por un segundo. No podía pensar en eso ahora. El sonido de pasos ligeros lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Isabela parada en la entrada de la cocina. Pies descalzos, cabello desordenado, ojos grandes y alerta. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió en voz baja. «¿Dormiste bien?» Ella se encogió de hombros. «No estoy acostumbrada a camas grandes». Leonardo notó la incomodidad en su voz, pero no dijo nada. «Estoy haciendo desayuno. ¿Te gustan los huevos?» Isabela lo miró, desconfiada. «No los como hace mucho tiempo». «Bueno, entonces tendrás que decirme si todavía te gustan». Ella asintió y se sentó en una de las sillas de la cocina. Leonardo puso 2 platos en la mesa y le sirvió un vaso de leche. Isabela comió con calma, pero sin dejar de mirarlo de reojo. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó de repente. Leonardo dejó el tenedor en el plato. «No podía dejarte en la calle. La gente lo hace todo el tiempo». Él apretó los labios. «Yo no soy esa clase de gente». Isabela bajó la mirada y siguió comiendo. No parecía convencida. Después del desayuno, Leonardo llevó su taza de café a la sala y se sentó en el sofá. Isabela lo siguió, pero no se sentó. Caminó por la sala con cautela, observando todo con curiosidad. «Tu casa es muy grande». «Sí». «¿Vives aquí solo?» Leonardo hizo una pausa antes de responder. «Sí». Ella asintió. Caminó hasta una repisa llena de fotos y detuvo la vista en una en particular. Leonardo supo exactamente cuál estaba mirando. «¿Quién es?», preguntó la niña, señalando la imagen de una pequeña de cabello claro y ojos brillantes. Leonardo sintió el estómago apretarse. «Mi hija». «¿Dónde está?» Él tragó saliva. «Murió». Isabela no dijo nada de inmediato. Miró la foto en silencio, como si estuviera procesando la información. «Lo siento». Leonardo forzó una sonrisa. «Gracias». «¿Hace mucho?» 4 años. Isabela pasó el dedo por el borde del marco. «Se parece a mí». El comentario fue como un golpe. Leonardo la miró bien por primera vez. Cabello largo, ojos oscuros,
expresión seria. No podía negar que había una similitud. La niña soltó la foto y se giró hacia él. «¿Me trajiste porque te recuerdo a ella?» Leonardo sintió un escalofrío. No tenía respuesta para esa pregunta. «No lo sé», admitió al final. Isabela asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Luego volvió a la mesa y se sentó en silencio. Leonardo sintió algo crecer en su pecho. Algo que no quería analizar. No podía apegarse a ella. No podía cometer ese error. Los días pasaron en una extraña rutina. Isabela seguía en la casa. No hablaba demasiado, pero tampoco intentaba escapar. Observaba todo, siempre con los ojos atentos, como si esperara que en cualquier momento Leonardo la echara. Pero él no lo hizo. Cada mañana desayunaban juntos. Él trabajaba en su oficina. Ella exploraba la casa en silencio. Por las noches veían televisión sin decir mucho. No era una familia, ni siquiera amigos, pero había algo que los mantenía bajo el mismo techo. Hasta que una tarde todo cambió. Leonardo estaba en su oficina revisando documentos cuando sintió un cosquilleo en la nuca. Alguien lo estaba observando. Se giró y vio a Isabela parada en la puerta. Sostenía algo entre sus manos. Una foto de su esposa y su hija. Leonardo sintió que el aire se volvía pesado. «Lo siento», murmuró la niña. «Estaba mirando las cosas en la sala y la encontré». Leonardo tragó saliva y se apoyó en el escritorio. «No tienes que disculparte». Isabela miró la imagen y luego a él. «¿Cómo fue?» Leonardo cerró los ojos un momento. No quería hablar de eso. Nunca hablaba de eso. Pero Isabela seguía ahí, esperando. Respiró hondo. «Fue un accidente de auto». La niña apretó los labios. «¿Tú estabas ahí?» Leonardo negó con la cabeza. «Estaba en una reunión. Cuando me llamaron, ya era tarde». Silencio. Isabela miró la foto otra vez. «Se parece a mí». Leonardo sintió el estómago apretarse. No era la primera vez que lo decía. «Sí. ¿Por eso me trajiste aquí?» Leonardo la miró. No tenía respuesta para esa pregunta. O mejor dicho, tenía demasiadas respuestas. «No lo sé», admitió. Isabela dejó la foto en el escritorio. «A veces, su voz era un hilo. Me pregunto si alguien me habría buscado si hubiera muerto en el incendio del orfanato». Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No digas eso. Es la verdad». El corazón de Leonardo latía con fuerza. Él conocía ese sentimiento. Había vivido con esa misma sombra sobre su pecho por años. No quería que Isabela la cargara también. Se puso de pie y se acercó a ella. Se agachó hasta quedar a su altura y la miró a los ojos. «Tú importas, ¿entiendes?» Isabela lo miró con cautela. «¿A quién?» Leonardo abrió la boca para responder, pero no pudo, porque no sabía la respuesta. No todavía. Las semanas pasaron y Isabela seguía en la casa. No era algo que Leonardo hubiera planeado. Al principio pensó que sería temporal, que la llevaría a un lugar seguro en cuanto encontrara una solución, pero nunca la buscó, y ella tampoco se fue. Era extraño. Se habían acostumbrado a la presencia del otro sin siquiera darse cuenta. Ya no había silencios incómodos en la casa, ya no se sentía vacía. Hasta que, una tarde, el teléfono sonó. Leonardo contestó distraído, revisando documentos. «Señor Gallardo, le llamamos del Departamento de Protección Infantil». Leonardo se enderezó en su silla. «¿Sobre qué?» «Recibimos un informe sobre una menor que está viviendo con usted. Al parecer, no tiene un tutor legal. Necesitamos evaluar su situación antes de tomar cualquier decisión». Leonardo apretó la mandíbula. «¿Qué significa eso?» «Significa que un trabajador social visitará su casa para hablar con usted y con la niña. Dependiendo de la evaluación, determinaremos el mejor curso de acción». Un silencio pesado se instaló en la sala. Leonardo miró hacia la puerta como si esperara ver a Isabela ahí, pero no estaba. «¿Quién les informó que estaba conmigo?» «La denuncia fue anónima. No se preocupe, no se considera nada ilegal, pero la niña no tiene tutela formal, así que necesitamos proceder con el proceso de adopción». Leonardo no respondió de inmediato. Sentía que algo dentro de él se cerraba, como si una sombra cubriera su pecho. ¿Y si ella no quiere ir con esa familia? Sería mejor que hablara con ella. Es un buen hogar, con gente dispuesta a darle estabilidad. No podemos dejar que viva sin un futuro seguro. Leonardo colgó sin despedirse. Se quedó sentado en el sofá con la mirada fija en el teléfono. No podía evitar sentir que la estaban arrebatando de su vida. Pero él no tenía derecho a detenerlo.
Isabela apareció en la puerta con el ceño fruncido. ¿Por qué tienes esa cara? Leonardo la miró y sintió un nudo en la garganta. Tenemos que hablar. Ella cruzó los brazos. Siempre que dicen eso, es algo malo. Leonardo exhaló. Encontraron una familia que quiere adoptarte. El rostro de Isabela cambió. Sus labios se apretaron y su cuerpo se tensó. No quiero irme. Isabela. No quiero, dijo con furia. No me conoces. No puedes decidir por mí. Leonardo se pasó una mano por el rostro. No estoy decidiendo por ti. Solo quiero que tengas la mejor oportunidad. ¿Y quién dice que eso es lo mejor? El silencio se instaló entre los dos. Leonardo nunca había pensado en ello. Siempre había creído que un niño debía estar con una familia. Pero, ¿y si Isabela ya tenía una? Ella lo miró esperando una respuesta, pero él no la tenía. No todavía. La casa estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Este pesaba. Desde la llamada, Isabela había dejado de hablar con Leonardo. Se encerraba en su habitación o pasaba horas en la sala mirando por la ventana. Estaba enojada, dolida, y Leonardo no podía culparla. Él mismo no sabía qué hacer con la situación. No había dormido bien en días. La idea de verla marcharse lo inquietaba de una manera que no quería admitir. Una tarde, decidió que ya no podía postergarlo más. Necesitaba hablar con ella. Subió las escaleras y tocó la puerta de su habitación. Isabela. Nada. Golpeó otra vez. Voy a entrar. Giró la manija y abrió. La encontró sentada en la cama, abrazando sus rodillas. No lo miró. Necesitamos hablar, dijo él, cruzando los brazos. Silencio. Leonardo suspiró. No quiero que te sientas traicionada, dijo con voz baja. No estoy tratando de deshacerme de ti. Isabela levantó la cabeza y lo miró con el ceño fruncido. Si no quieres que me vaya, ¿por qué me obligas? Leonardo sintió un nudo en la garganta. No tenía una respuesta clara. No quiero que termines sola en la calle otra vez. No estoy sola, respondió ella con firmeza. Leonardo la miró fijamente. Esa familia puede darte estabilidad, una casa, padres que te cuiden. Ya tengo un lugar. Su voz tembló un poco. Leonardo sintió el golpe en el pecho. Ella estaba hablando de él. Ella lo veía como su hogar. No es tan simple, murmuró desviando la mirada. Isabela apretó los labios. Tienes miedo. Leonardo frunció el ceño. ¿De qué? De que me quede, susurró ella. Tienes miedo de que me convierta en algo real para ti. El aire pareció volverse más pesado. Leonardo sintió algo dentro de él quebrarse. Isabela tenía razón. No era ella la que tenía miedo de perderlo. Era él quien tenía miedo de volver a perder a alguien. Respiró hondo. Mañana iremos a conocer a la familia, dijo con voz controlada. No tienes que tomar una decisión todavía. Isabela lo miró con rabia. Ya tomé una decisión. Se levantó de la cama y salió de la habitación, empujándolo levemente al pasar. Leonardo cerró los ojos. No quería perderla, pero ¿y si ya lo había hecho? A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era tenso. Isabela no había hablado con Leonardo desde la noche anterior. Él lo notó, pero no intentó forzarla. Sabía que estaba enojada, herida. Cuando llegó el momento, ambos subieron al auto en silencio. El viaje hasta la casa de la familia adoptiva se sintió eterno. Isabela tenía la mirada fija en la ventana, con los brazos cruzados. Leonardo se concentró en el camino, pero sentía la tensión en su pecho crecer a cada minuto. Al llegar, fueron recibidos por Elena y Andrés, un matrimonio de unos 40 años. Su casa era grande, con un jardín cuidado y un ambiente acogedor. «Bienvenida, Isabela», dijo Elena con una sonrisa cálida. «Qué gusto conocerte». Isabela asintió, pero no sonrió. Entraron a la casa y les ofrecieron café y jugo. Elena y Andrés eran amables, pero Isabela no se relajaba. «Tenemos una hija de 10 años», dijo Andrés. «Se llama Sofía. Está emocionada por conocerte». Isabela tomó un sorbo de jugo sin decir nada. «Sabemos que todo esto es repentino», agregó Elena con dulzura. «No queremos presionarte. Solo queremos que sepas que aquí tendrás un hogar». Leonardo observaba la escena en silencio. Era un buen lugar. La casa tenía luz, calidez. Isabela estaría bien, pero entonces la miró y supo la verdad. Ella no quería estar ahí. Su cuerpo estaba tenso. Sus manos temblaban levemente. No confiaba en ellos. No porque fueran malas personas,
sino porque ella ya había encontrado su hogar en otro lugar. ¿Puedo hablar con Leonardo a solas?, preguntó de repente. Elena y Andrés intercambiaron miradas, pero asintieron. Salieron al jardín. El viento era frío. El silencio era más pesado que nunca. ¿Te gustó la casa?, preguntó él. Isabela lo miró con el ceño fruncido. ¿De verdad quieres que me quede aquí? Leonardo exhaló. Quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí es estar contigo. Él sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No es tan fácil, Isabela. Ella apretó los puños. ¿Por qué no? Leonardo cerró los ojos. Porque tenía miedo. Porque si la adoptaba ya no habría marcha atrás. Porque la perdería de verdad si algo salía mal. Isabela respiró hondo y su voz se quebró. Si no me quieres, dímelo. Leonardo sintió el golpe en el pecho. La miró. De verdad la miró. Su cabello despeinado. Sus ojos oscuros y brillantes. La niña que había entrado en su vida sin aviso y la había cambiado por completo. Y entonces lo supo. No podía dejarla ir. No quería. Se arrodilló frente a ella y sostuvo su rostro con cuidado. «Nunca vuelvas a decir eso», susurró. «Sí te quiero». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «Entonces, llévame a casa». Leonardo asintió, tomó su mano y la apretó con fuerza, y por primera vez en años, no se sintió solo. El camino de regreso a casa fue distinto al de ida. La primera vez, Leonardo había sentido un peso en el pecho, como si estuviera perdiendo algo sin poder evitarlo. Ahora, mientras conducía con Isabela sentada a su lado, todo se sentía más claro. No había duda. Ella era su familia. Miró de reojo a la niña. Tenía la cabeza apoyada contra la ventana, con una expresión tranquila, aunque sus dedos tamborileaban sobre sus piernas. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Nada», murmuró. «Solo estoy esperando a que cambies de opinión». Leonardo frunció el ceño. «No voy a cambiar de opinión». Ella lo miró de reojo. Los adultos siempre dicen eso, y luego lo hacen. Leonardo suspiró. No podía culparla. Aparcó el coche frente a la casa y apagó el motor. Se giró hacia ella y la miró fijamente. «Esto no va a ser fácil. Lo sé. Va a tomar tiempo. Habrá reglas, cosas nuevas. Lo sé». Leonardo tomó aire. «Pero si me das la oportunidad, voy a hacer todo lo posible para ser alguien en quien puedas confiar». Isabela bajó la mirada. «Nunca he tenido eso». Leonardo sintió el golpe en el pecho. Quería cambiar eso. «Lo tendrás ahora». Ella no respondió de inmediato, pero después de unos segundos, asintió. Entraron juntos a la casa. Todo se sentía diferente, como si, por primera vez, fuera un hogar. Leonardo comenzó el proceso de adopción. Sabía que no sería sencillo, que habría trabas legales, que tendría que demostrar que podía ser un tutor responsable, pero estaba decidido. «¿Y si dicen que no?», preguntó Isabela una noche mientras cenaban. «No lo harán. ¿Cómo puedes estar seguro?». Leonardo sonrió levemente. «Porque no pienso darme por vencido». Isabela sostuvo su mirada por un momento. Luego, lentamente, sonrió. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y eso, para él, lo era todo. 4 meses después, Leonardo estaba sentado en la oficina de su abogado, revisando una pila de documentos. El proceso no había sido fácil. Entre entrevistas con trabajadores sociales, evaluaciones de su hogar y pruebas psicológicas, sintió que había tenido que demostrar más sobre sí mismo en esos meses que en toda su vida. «El tribunal revisará la solicitud final la próxima semana», dijo su abogado. «Si todo sale bien, tendrás la custodia oficial de Isabela». Leonardo exhaló aliviado. Aún había nervios en su pecho, pero estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Leonardo soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Miró a Isabela, que estaba sentada a su lado, con las manos apretadas sobre su regazo. Sus ojos se agrandaron y por un momento pareció no entender lo que acababan de decirle. «Eso significa que...». Leonardo asintió. «Significa que oficialmente eres mi hija». El rostro de la niña se mantuvo serio por unos segundos más, como si no terminara de creerlo. Luego, sin aviso, se lanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Leonardo sintió un nudo en la garganta mientras la envolvía en sus brazos. «Gracias», murmuró ella contra su pecho. «No», susurró él cerrando los ojos. «Gracias a ti». Leonardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Por primera vez en años, no tenía prisa por estar en la oficina.
Dejó las llaves en la mesa y se dirigió a la sala, donde encontró a Isabela sentada en el sofá, con los pies descalzos y un libro abierto sobre las piernas. Levantó la vista y lo miró con curiosidad. «¿No es temprano para ti?». Leonardo sonrió. «A veces está bien llegar a casa temprano». Se sentó junto a ella y vio el libro que estaba leyendo. «¿De qué trata?». Isabela encogió los hombros. «No sé, de alguien que encuentra su lugar en el mundo». Leonardo la observó por un momento. «¿Y tú?». Ella frunció el ceño. «¿Yo qué? ¿Encontraste el tuyo?». Isabela sostuvo su mirada por un largo segundo. Luego, lentamente, asintió. «Sí». Leonardo sonrió. «Me alegra oír eso». Ella lo miró como evaluándolo y después hizo algo que nunca había hecho antes. Se recostó contra su brazo y apoyó la cabeza en su hombro. Leonardo sintió el corazón apretarse. El silencio en la casa ya no se sentía vacío. Por primera vez en años. Era un silencio lleno de paz. Era hogar. A veces, la vida nos pone pruebas inesperadas, pero también nos da segundas oportunidades para encontrar nuestro verdadero hogar. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Leonardo? ¿Crees que el destino juntó a Isabela con él por una razón? Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu opinión en los comentarios y regálanos un like para que más personas puedan conocerla. Comparte este video con alguien que necesite una historia de esperanza y cambio. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte para seguir descubriendo historias que nos enseñan sobre la vida, la familia y el destino. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo?